deja que invierta en tu pequeña startup, dijo papá con aire de superioridad. Mi director financiero entró. Señora, su patrimonio neto acaba de superar los 1.100 millones de dólares. La cubertería de plata de mamá cayó al suelo con estruendo. Soy Jessica Miller, de 32 años, fundadora de Luminary Tech Solutions. Durante 7 años, mi familia pensó que yo dirigía una startup con dificultades desde mi apartamento. Mi padre me daba palmaditas en la mano en las cenas familiares, diciendo que yo solo necesitaba su sabiduría empresarial. Esta noche fue diferente. Cuando papá dijo, deja que invierta en tu pequeña startup, mi director financiero, Michael, entró sin avisar. Señora, su patrimonio neto acaba de superar los 1.100 millones de dólares. La cubertería de plata de mi mamá cayó al suelo con estruendo. Las expresiones en sus rostros no tenían precio. Si alguna vez tu familia ha subestimado tus logros, deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás viendo esto. Dale a me gusta y suscríbete para ver más historias sobre cómo mantener tu poder incluso cuando otros intentan apagar tu luz. Al crecer en los suburbios de Chicago, nuestro hogar funcionaba con roles de género claramente definidos. Mi padre, Richard Miller, era el sostén de la familia y el autoproclamado genio de los negocios que dirigía una empresa de construcción de éxito moderado. Mamá se quedaba en casa, administraba el hogar y reforzaba la idea de que las mujeres debían centrarse en encontrar un marido en lugar de construir una carrera. Mi hermano Thomas fue preparado para hacerse cargo del negocio familiar desde una edad temprana. Papá lo llevaba a las obras, le enseñaba sobre contratos y pagó su licenciatura en empresariales. Mientras tanto, mis padres me orientaron hacia la enseñanza o la enfermería, campos que consideraban apropiados para las mujeres. Cuando expresé interés en la tecnología y el emprendimiento durante la secundaria, papá se rió y dijo, esos son pasatiempos bonitos, Jessie, pero deberías centrarte en algo más adecuado para una señorita. Recuerdo haber llegado a casa con una puntuación perfecta en mi examen de nivel avanzado de ciencias de la computación, mientras que Thomas recibió un coche nuevo por entrar en el equipo de fútbol. Mi logro apenas mereció un reconocimiento. Esa misma noche, papá se lanzó a un sermón sobre cómo las mujeres carecían del pensamiento analítico necesario para las carreras tecnológicas. En lugar de discutir, me comprometí en silencio a demostrarle que estaba equivocado. A pesar de su desaprobación, solicité la admisión en el MIT sin decírselo. Cuando llegó la carta de aceptación con una beca parcial, se sorprendieron, pero se recuperaron rápidamente con preocupaciones. Tu hermano está estudiando empresariales en Northwestern, donde puede hacer contactos. ¿Qué harás con un título en ciencias de la computación, excepto arreglar impresoras? La universidad fue liberadora. Por primera vez, estuve rodeada de personas que se tomaban mis ambiciones en serio. Sobresalí en mis clases, particularmente en inteligencia artificial y sistemas de datos. Durante mi tercer año, desarrollé un algoritmo que llamó la atención de varios profesores. Ese algoritmo se convertiría más tarde en la base de mi empresa. Me gradué con honores, pero mi familia parecía más preocupada por mi falta de prometido que por mis logros académicos. En mi cena de graduación, papá me preguntó si había considerado obtener un certificado de enseñanza como plan B, ya que la tecnología era muy competitiva. Mamá añadió que al menos podría trabajar en una escuela y tener el mismo horario que mis futuros hijos. Después de la graduación, me mudé a Boston y acepté un trabajo en una startup tecnológica con dificultades. El sueldo era modesto, pero la experiencia fue inestimable. Vi a la empresa cometer errores críticos que finalmente la llevaron al fracaso. Cada paso en falso fue una lección que catalogué para mi futura empresa. Durante todo este tiempo, mi familia trató mi carrera como una fase temporal. Durante las llamadas en días festivos, papá me preguntaba cuándo volvería a Chicago para sentar la cabeza. Mamá mencionaba a las hijas de sus amigas que se casaban o tenían bebés. Thomas, que ahora trabajaba para papá, presumía de los tratos que estaban cerrando, sin molestarse nunca en preguntar por mi trabajo. En mi 25º cumpleaños, decidí lanzar mi propia empresa centrada en soluciones de aprendizaje automático para datos sanitarios. Había ahorrado lo suficiente para 6 meses de gastos y trabajaba noches y fines de semana para construir mi prototipo. Cuando llamé para contárselo a mi familia, papá se ofreció inmediatamente a prestarme dinero con la condición de que él supervisaría todas las decisiones empresariales. Me negué educadamente. Aquel día de Acción de Gracias,
cometí el error de compartir algunos detalles sobre mi plan de negocio. Papá se pasó toda la cena explicando por qué mis ideas no funcionarían. La industria sanitaria era demasiado compleja. No tenía suficientes contactos y la tecnología estaba más allá de mis capacidades. Thomas sugirió que, en su lugar, fuera a trabajar para el negocio familiar en su departamento de marketing. Esa noche, tomé una decisión que marcaría los siguientes 7 años. Construiría mi empresa en silencio y nunca discutiría los detalles con mi familia. La gota que colmó el vaso llegó cuando conseguí mi primera pequeña inversión de $50.000. Estaba eufórica y llamé a mis padres para compartir la noticia. Papá pidió inmediatamente la información del inversor, diciendo que necesitaba asegurarse de que no se estuvieran aprovechando de mí. Cuando me negué, me sermoneó sobre mi ingenuidad en los negocios. Mamá sugirió que quizás el inversor masculino estaba interesado en algo más que mi plan de negocio. Su incapacidad para celebrar este hito sin menospreciarme consolidó mi decisión de mantenerlos en la ignorancia sobre mi creciente éxito. A partir de ese momento, cada vez que preguntaban por mi empresa, era deliberadamente vaga. La describía como una pequeña consultoría que se mantenía a flote, pero no prosperaba. Esta narrativa los satisfacía, ya que se alineaba con sus limitadas expectativas de lo que yo podría lograr. Pocos sabían que estaba a punto de demostrarles que estaban equivocados de maneras que nunca podrían imaginar. Luminary Tech Solutions comenzó en mi diminuto apartamento de Boston, solo conmigo y un ordenador portátil. Mi visión fue clara desde el principio. Quería crear sistemas de aprendizaje automático que pudieran analizar datos médicos para predecir los resultados de los pacientes y mejorar los protocolos de tratamiento. La industria sanitaria se ahogaba en datos, pero carecía de formas eficientes de utilizarlos. Mi primer gran avance llegó a los 3 meses, cuando llamé en frío a la directora de innovación del Boston Memorial Hospital. Después de docenas de rechazos, la doctora Sarah Chen se arriesgó con mi algoritmo, permitiéndome probarlo en datos de pacientes anonimizados. Los resultados superaron incluso mis expectativas. Mi sistema identificó patrones que ayudaron a reducir las tasas de readmisión en un 17% en su unidad cardíaca. Con este éxito, conseguí mi primer cliente importante y un contrato por valor de $300.000. Contraté a 2 ingenieros y trasladé las operaciones a una pequeña oficina en Cambridge. Trabajábamos 16 horas al día perfeccionando el algoritmo y ampliando sus aplicaciones. Al final de nuestro primer año, teníamos 3 hospitales como clientes y nuestro sistema comenzaba a llamar la atención en el sector de la tecnología sanitaria. Durante una llamada familiar esa Navidad, mi padre preguntó cómo iba mi pequeño negocio. Dije que iba bien, subestimando deliberadamente nuestro progreso. Ese mismo día, rechacé una oferta de adquisición por $7 millones, convencida de que solo estábamos empezando. Al entrar en nuestro segundo año, tomé una decisión estratégica que resultaría crucial. A diferencia de muchas startups que persiguen un crecimiento y una publicidad rápidos, opté por operar con un perfil bajo. Nos constituimos como LTS Healthcare Analytics, manteniendo mi nombre fuera de la mayoría de los documentos de la empresa. Contraté a Amanda Choi, una brillante directora financiera que había trabajado en varias startups de éxito, y le di una autonomía significativa. Evitamos las conferencias del sector donde podrían reconocerme y rechazamos perfiles en revistas de tecnología. Para el tercer año, nuestra lista de clientes incluía 12 sistemas hospitalarios importantes en todo el noreste. Ampliamos nuestro equipo a 20 personas y nos mudamos a una oficina más grande. Empecé a cobrar un modesto salario de $150.000, todavía viviendo en mi sencillo apartamento de una habitación y conduciendo un Honda de segunda mano. Mi familia asumía que apenas llegaba a fin de mes en una ciudad cara. Durante una visita, mi madre sugirió que considerara volver a Chicago para ahorrar dinero. Esa misma semana, cerré un trato por valor de $12 millones. Nuestro gran momento llegó cuando nuestro sistema identificó correctamente una rara interacción medicamentosa que había pasado desapercibida por los métodos convencionales, salvando potencialmente cientos de vidas. De repente, sistemas de salud de todo el país nos llamaban. Nos expandimos rápidamente, contratando al mejor talento en aprendizaje automático, análisis de datos sanitarios y desarrollo de software. Tomé otra decisión crucial en este punto. En lugar de buscar capital de riesgo, lo que habría requerido la divulgación pública de nuestras finanzas y crecimiento, negocié acuerdos de reparto de ingresos con nuestros clientes.
Esto nos permitió financiar la expansión a través de las operaciones en lugar de ceder capital o control. Para el 5º año, teníamos oficinas en Boston, San Francisco y Chicago. Aunque nunca le conté a mi familia sobre la ubicación de Chicago, a solo 24 kilómetros de su casa. Nuestra tecnología había evolucionado para incluir modelos predictivos para brotes de enfermedades, asignación de recursos hospitalarios y recomendaciones de tratamiento personalizadas. Obtuvimos patentes para nuestras tecnologías principales, aumentando significativamente la valoración de la empresa. Durante este periodo, recibí una invitación para la reunión de mi antiguo instituto. Cuando mis compañeros de clase me preguntaron a qué me dedicaba, simplemente dije, trabajo en tecnología sanitaria. Mientras tanto, la revista Fortune había incluido a mi empresa como una de las más innovadoras en el sector sanitario, aunque tenían muy poca información sobre su fundadora. Mi hermano Thomas llamó una noche preguntando si conocía a alguien en los principales sistemas hospitalarios que pudiera ayudarle a presentar servicios de construcción. Irónicamente, acababa de terminar una reunión con el director ejecutivo del mismo hospital al que intentaba llegar. Le di un consejo genérico sin revelar mis contactos. La semana siguiente, mi madre llamó para hablarme de un médico encantador que había conocido y que sería perfecto para mí. Sin que ella lo supiera, él era el jefe de cirugía de uno de nuestros hospitales clientes. En nuestro 6º año, nos expandimos internacionalmente, abriendo oficinas en Londres, Singapur y Toronto. Nuestro sistema se utilizaba ya en más de 300 hospitales en todo el mundo y nos habíamos diversificado hacia aplicaciones de investigación farmacéutica. Un análisis financiero valoró la empresa en poco menos de $1.000 millones. Yo poseía el 70% de las acciones, lo que me convertía en una millonaria de aproximadamente $700 millones sobre el papel. A lo largo de este crecimiento, mantuve mi modesto estilo de vida. Me mudé a un cómodo pero discreto apartamento de 2 habitaciones y reemplacé mi Honda por un Toyota nuevo. Doné cantidades significativas a organizaciones benéficas educativas que apoyan a las mujeres en TEAM, siempre de forma anónima. Mi familia seguía convencida de que dirigía una pequeña empresa con dificultades, que apenas pagaba mis facturas. Papá continuaba ofreciendo consejos de negocios durante nuestras llamadas mensuales. Asegúrate de mantener bajos tus gastos generales, Jessica. Las pequeñas empresas fracasan cuando asumen demasiados gastos. Considera diversificar tus servicios. ¿Has pensado en crear una página web para negocios locales? Eso parece más manejable que la tecnología sanitaria. El último día de Acción de Gracias, Thomas se jactó de expandir el negocio de construcción familiar para incluir propiedades comerciales, aumentando sus ingresos a 3 millones anuales. Todos aplaudieron su éxito mientras mi madre me preguntaba si había considerado solicitar un puesto en su empresa, ya que mi negocio parecía muy estresante. Sonreí educadamente mientras revisaba mi teléfono bajo la mesa, aprobando un contrato de $40 millones con un importante sistema de salud. A medida que nos acercábamos a la marca de los 7 años, recibimos ofertas de adquisición de varias grandes empresas de tecnología. La más grande fue por $1.200 millones. Después de una cuidadosa consideración con mi equipo ejecutivo, decidí no vender. Estábamos marcando una diferencia significativa en los resultados de la atención médica y quería mantener nuestra misión e independencia. La mañana antes de la fatídica cena familiar, Amanda presentó nuestra última valoración. Con nuestra reciente expansión a la genómica predictiva y los algoritmos de medicina personalizada, Luminary había cruzado oficialmente el umbral de los $1.000 millones. Ahora era técnicamente multimillonaria, al menos sobre el papel, y una de las pocas multimillonarias hechas a sí mismas en la industria tecnológica. Lo celebré con mi equipo con champán en nuestra sede de Boston y luego volé a Chicago para lo que pensé que sería otra cena familiar rutinaria. Poco sabía que esa cena en particular finalmente haría que mis dos mundos chocaran de la manera más inesperada. La llamada de mi madre llegó un martes por la tarde mientras yo revisaba posibles objetivos de adquisición con mi equipo ejecutivo. Jessica, cariño, necesitamos que vengas a casa a cenar este viernes. Es muy importante. Mamá, tengo reuniones programadas. No podemos hacerlo el próximo fin de semana, intenté, sabiendo cómo solían ser estas reuniones familiares. No, debe ser este viernes. Tu padre tiene algo importante que discutir y hemos invitado a los Anderson. ¿Recuerdas a Robert Anderson, verdad? Ahora se está haciendo cargo de la firma de inversión de su padre.
Inmediatamente entendí el subtexto. Los Anderson eran amigos de la familia y Robert había sido un pretendiente sin éxito años atrás. Este era otro intento de emparejamiento disfrazado de cena de negocios. Jessica, Robert tiene mucho éxito ahora, continuó mi madre, y sigue soltero. Preguntó específicamente si estarías allí. Está bien, mamá. Reorganizaré mi agenda, cedí, sabiendo que la resistencia era inútil. Después de colgar, le expliqué la situación a Amanda, quien levantó una ceja. Así que vas a aguantar otra cena en la que tratan a la directora ejecutiva multimillonaria como si estuviera dirigiendo un puesto de limonada, preguntó. Se había convertido en una especie de broma interna entre mi equipo ejecutivo, que conocía la percepción de mi familia. No podían entender por qué no había aclarado las cosas años atrás. Tienen buenas intenciones, defendí a medias. Simplemente tienen ciertas expectativas sobre el éxito, especialmente para las mujeres. Quizás es hora de que lo sepan, sugirió Amanda. El perfil de Forbes sale el mes que viene de todos modos. Se enterarán tarde o temprano. Tenía razón. Finalmente había accedido a un perfil después de años de rechazar solicitudes de los medios. Nuestro reciente avance en medicina predictiva hacía imposible mantener el anonimato completo por más tiempo. Lo pensaré, prometí, aunque no tenía intención de revelar nada en esa cena en particular. El viernes por la noche llegó más rápido de lo que me hubiera gustado. Elegí deliberadamente un atuendo discreto. Un simple vestido azul, joyas mínimas y mi Toyota en lugar del Tesla que tenía en Chicago pero que mi familia nunca había visto. Los viejos hábitos tardan en desaparecer. El familiar trayecto hasta la casa de mi infancia en Betka me trajo un torrente de recuerdos. La extensa casa de estilo colonial representaba todo lo que mis padres valoraban: tradición, estabilidad, éxito convencional. Aparqué detrás del SUV Mercedes de mi hermano con su matrícula personalizada MLR con, que anunciaba el negocio familiar. Mamá abrió la puerta con su inspección habitual. Estás demasiado delgada, Jessica. ¿Y eso es una arruga nueva? 32 no es demasiado mayor para empezar a usar un cuidado de la piel adecuado. Adentro, la escena era exactamente como esperaba. Papá era el centro de atención en su sillón favorito, discutiendo de negocios con el señor Anderson. Thomas le mostraba a Robert sus nuevos palos de golf. Todos levantaron la vista brevemente cuando entré, saludando de manera superficial antes de volver a sus conversaciones. Ahí está mi pequeña, dijo papá sin levantarse. ¿Cómo te trata Boston estos días? Antes de que pudiera responder, Thomas interrumpió. Acabo de cerrar el trato del Highland Park Medical Plaza, 2.7 millones, el contrato más grande de este año. Eso es maravilloso, respondí sinceramente. La construcción de hospitales tenía márgenes excelentes. Lo sabía porque acabábamos de construir un centro de datos especializado por 12 veces esa cantidad. Pero, por supuesto, no podía mencionar eso. La cena transcurrió de manera predecible. Papá y Thomas dominaron la conversación con historias de conquistas empresariales. Mamá hizo preguntas directas sobre la vida personal de Robert mientras me lanzaba miradas significativas. La señora Anderson discutió el volátil mercado de valores, lamentando que había perdido casi $500,000 en fluctuaciones recientes, una suma que representaba un error de redondeo en las transacciones diarias de mi empresa. Entonces, Jessica, Robert finalmente se dirigió a mí directamente. Tu madre me dice que estás en el negocio de la tecnología. ¿Algún tipo de software médico? Es una empresa de análisis de datos centrada en aplicaciones sanitarias, expliqué, sabiendo que la descripción deliberadamente vaga satisfaría la curiosidad sin invitar a preguntas más profundas. Papá se rió. Jessica ha estado intentando sacar adelante su pequeña startup durante años. Una persistencia admirable. ¿Cómo va eso?, preguntó Robert con el tono condescendiente que reconocí de innumerables reuniones con inversores años atrás. Estamos progresando, dije neutralmente. Robert asintió con la expresión de alguien que le sigue la corriente a las ambiciones de un niño. Sabes, mi firma se especializa en inversiones tecnológicas. Quizás podría echar un vistazo a tu plan de negocio alguna vez, darte algunos consejos. Sonreí educadamente, imaginando su reacción si supiera que habíamos rechazado ofertas de inversión de las principales firmas de capital de riesgo del mundo el último trimestre.
La conversación cambió de nuevo, esta vez a las recientes vacaciones de Thomas en Cancún. Revisé mi teléfono discretamente, notando varios mensajes urgentes de Amanda. Un importante sistema hospitalario en California quería implementar nuestro sistema de inmediato tras un fallo crítico en su plataforma de análisis existente. El contrato valdría más de $60 millones. Guarda el teléfono, cariño. Es de mala educación, me reprendió mamá. Sea lo que sea, puede esperar. Esto es tiempo en familia. Obedecí, aunque la ironía no se me escapó. La decisión de negocios que necesitaba tomar en la próxima hora valía más que los ingresos anuales combinados de todas las empresas representadas en la mesa. Mientras se servía el postre, papá se aclaró la garganta con el aire de alguien a punto de hacer un anuncio importante. Reconocí esa mirada. Era su cara de oportunidad de negocio, la misma expresión que ponía al presentar una propuesta a nuevos clientes o al explicar por qué su método de construcción era superior al de la competencia. La verdadera razón por la que hemos reunido a todos esta noche, comenzó, mirando alrededor de la mesa con satisfacción, es porque tengo una propuesta emocionante que discutir. Una que involucra a nuestra Jessica. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi estómago se contrajo con una tensión familiar. Fuera lo que fuera, sabía por experiencia que implicaría a mi padre intentando guiar mi vida de alguna manera. Robert aquí, continuó papá, asintiendo hacia nuestro invitado, me ha estado hablando sobre el creciente mercado de la tecnología médica. Y me hizo pensar en el pequeño proyecto de Jessica. Mi pequeño proyecto, que actualmente estaba revolucionando la atención médica predictiva en 17 países. Volví a mirar mi teléfono mientras se iluminaba silenciosamente con otro mensaje de Amanda. El trato de California se estaba calentando y los competidores ahora estaban involucrados. Necesitaba responder, pero mi padre ya se había lanzado de lleno a su gran plan. Poco sabía yo que su ayuda estaba a punto de chocar espectacularmente con el imperio que construí sin él. Papá se inclinó hacia adelante, adoptando lo que reconocí como su postura de negociación empresarial. Codos sobre la mesa, con las yemas de los dedos juntas. Había visto esta pose innumerables veces mientras crecía, generalmente antes de que explicara por qué alguien debería aceptar sus términos sin cuestionarlos. Jessica, comenzó, tu madre y yo hemos estado hablando. Llevas en esto de la startup, ¿cuánto? 5, 6 años. 7, corregí en voz baja. 7 años, repitió con énfasis, como si el número probara su punto. Y por lo que podemos ver, todavía estás luchando por ganar tracción. No es una crítica, cariño. El sector tecnológico es brutalmente competitivo. Tomé un sorbo de agua, sin decir nada. Años de práctica me habían enseñado que interrumpir a mi padre solo alargaba sus monólogos. La verdad es que la mayoría de las pequeñas empresas fracasan en los primeros 5 años. El hecho de que hayas mantenido la tuya a flote tanto tiempo es admirable, pero quizás es hora de un enfoque diferente. Thomas asintió sabiamente, aunque su empresa de construcción apenas tenía 7 años y había requerido un préstamo sustancial de nuestros padres para empezar. Robert Anderson me miró con lo que probablemente pensó que era una comprensión compasiva. Mi padre metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta. Queremos ayudarte a tener éxito, Jessica. Robert aquí ha analizado el sector de la tecnología sanitaria y ambos estamos de acuerdo en que hay potencial, especialmente con tu experiencia. Deslizó la carpeta hacia mí. La abrí y encontré una propuesta mecanografiada, con membrete de Miller Construcción. Mis ojos se abrieron como platos mientras escaneaba el documento. Estamos preparados para invertir $50,000 en tu empresa, anunció como si otorgara un regalo increíble. A cambio de una participación del 60% en la propiedad y autoridad para la toma de decisiones en asuntos comerciales importantes. La sala se quedó en silencio mientras todos esperaban mi reacción. $50,000, la cantidad que gastábamos en aperitivos de oficina cada mes, a cambio del control de una empresa de $1,000 millones. Papá continuó, aparentemente animado por mi silencio. Sé lo que estás pensando. ¿Cuál es el truco, verdad? Se rió de su propio chiste. Sin truco, solo negocios inteligentes. Obtienes el capital que necesitas y nosotros aportamos décadas de experiencia empresarial. Robert tiene conexiones con varios grupos médicos a través de su firma. Y, por supuesto,
Thomas puede encargarse de cualquier mejora en las instalaciones que puedas necesitar. Has estado tratando de hacer todo esto por tu cuenta, y eso es admirable, Jessica, añadió mamá con dulzura. Pero a veces necesitamos aceptar ayuda, especialmente en un mundo de hombres como los negocios. Miré alrededor de la mesa. Todos asentían, perfectamente convencidos de la generosidad y sabiduría de esta oferta. En sus mentes, me estaban rescatando de un fracaso inevitable. Esta es una oportunidad decisiva, intervino Robert. He visto empresas como la tuya antes. Las pequeñas startups tecnológicas con dificultades a menudo solo necesitan una guía empresarial adecuada. Podría presentarte a algunos inversores serios una vez que desarrollemos tu concepto correctamente. A ver si lo entiendo, finalmente hablé, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral. Están ofreciendo $50,000 por el 60% de mi empresa. Es una oferta muy justa, Jessica, dijo papá con firmeza. Considerando el riesgo, ni siquiera sabemos si tu tecnología realmente funciona o si hay un mercado sustancial para ella. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, lo revisé abiertamente, ya sin preocuparme por parecer grosera. Era Amanda. California firmó. $62,5 millones en 3 años. Además, la revista Time quiere adelantar la entrevista al lunes. Necesito tu aprobación. La ironía era casi demasiado grande. Mientras mi familia ofrecía rescatar mi negocio en quiebra con una inversión insultante, acabábamos de cerrar un trato que valía más de 1000 veces su oferta. Agradezco la idea, comencé con cuidado, pero no estoy interesada en aceptar inversores en este momento. Papá frunció el ceño, claramente no esperaba resistencia. Jessica, sé razonable. Llevas 7 años en esto con poco que mostrar. Todavía vives en ese pequeño apartamento y conduces un coche económico. ¿A qué estás esperando exactamente? Tengo todo bajo control, respondí. Thomas se burló. Vamos, Jess. Cuando empecé, me tragué mi orgullo y acepté la ayuda de papá. No hay vergüenza en admitir que necesitas orientación. Tu hermana solo está siendo terca, le dijo papá, hablando de mí como si no estuviera presente. Siempre ha tenido que aprender las cosas por las malas. El tono condescendiente no era nada nuevo. Pero de alguna manera, después de años de construir algo que no podían ni empezar a comprender, me afectó de otra manera. Richard, interrumpió el señor Anderson, quizás a Jessica le preocupa perder el control de su proyecto. ¿Y si ajustamos los términos, digamos un 40% de participación en lugar de eso? Continuaron discutiendo sobre mí en tercera persona, renegociando su oferta sin consultarme realmente. Mamá sonrió animadoramente, claramente pensando que estaban siendo extraordinariamente generosos. Mi teléfono sonó. Era Michael Chen, mi director financiero. Normalmente, nunca llamaría durante mi tiempo en familia a menos que fuera urgente. Disculpen. Necesito tomar esta llamada, dije, levantándome. Ahora, frunció el ceño papá. Estamos en medio de una importante discusión de negocios. Es trabajo. Solo será un minuto. Salí al pasillo y contesté. Jessica, lamento interrumpir, dijo Michael, sonando inusualmente emocionado. El trato de California acaba de elevar nuestra valoración por encima del umbral. Es oficial. Estamos en 1.100 millones a cierre de mercado de hoy. Un calor se extendió por mi cuerpo. 7 años de trabajo, de ser subestimada, de mantener mi éxito en silencio. El número no debería haber importado, pero de alguna manera, cruzar esa línea de los 1.000 millones de dólares se sentía significativo. Son noticias fantásticas, Michael. Gracias. Hay más, continuó. Bloomberg de alguna manera se enteró del contrato de California. Van a publicar una historia el lunes conectándote con Luminary por primera vez. Hemos estado recibiendo llamadas de todas las principales publicaciones de negocios. Se ha descubierto todo, Jessica. Cerré los ojos, procesando esta información. Mi separación cuidadosamente mantenida entre la vida familiar y los negocios estaba a punto de colapsar. Había un reportero de tecnología fuera de nuestra oficina de Boston hoy, añadió. Saben que estás en Chicago.
Es solo cuestión de tiempo antes de que te rastreen hasta la casa de tus padres. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Horas, tal vez. Creo que deberíamos adelantarnos a esto. Estoy a 10 minutos de la casa de tus padres. Debería ir. Miré hacia el comedor, donde mi padre todavía estaba explicando a todos por qué mi negocio necesitaba su guía experta. Sí, decidí. Es hora. Trae el informe trimestral y el dossier de prensa. Cuando regresé a la mesa, mi padre estaba delineando su visión para el futuro de mi empresa. Por supuesto, necesitaremos cambiar la marca, algo que suene más profesional, quizás Miller Medical Solutions, y necesitarás una oficina adecuada, no esa configuración de apartamento. Thomas puede encontrarte algo adecuado. Papá, interrumpí, colocando mi teléfono sobre la mesa. Agradezco la oferta, pero tengo que declinar. Su expresión se oscureció. Jessica, no estás pensando con claridad. Este es un salvavidas para tu negocio en dificultades. Mi negocio no está en dificultades, afirmé con calma. Entonces, ¿por qué sigues conduciendo un Toyota y viviendo en ese pequeño apartamento de Boston?, desafió Thomas. Si tienes tanto éxito, ¿dónde está la evidencia? Sonó el timbre. Justo a tiempo. Ese debe ser mi director financiero, dije, levantándome. Creo que es hora de que todos lo conozcan. ¿Tú qué? Papá parecía genuinamente confundido. ¿Tienes un director financiero para tu pequeña startup? No respondí, simplemente caminé hacia la puerta principal. Michael Chen estaba allí, con su traje impecable, sosteniendo un portafolio de cuero grabado con el logotipo de Luminary Tech Solutions. Detrás de él estaban Amanda y 2 miembros de nuestro equipo de comunicaciones. Gracias por venir, Michael, dije lo suficientemente alto para que mi familia me oyera. Por favor, entren todos. Mientras los conducía al comedor, las expresiones alrededor de la mesa iban desde la confusión hasta la molestia. Papá, mamá, Thomas, señor Anderson, Robert, dije formalmente. Me gustaría presentarles a Michael Chen, director financiero de Luminary Tech Solutions. Y también a Amanda Choi, nuestra directora de operaciones. Mi padre parecía desconcertado. Jessica, ¿de qué se trata todo esto? Estamos en medio de la cena. Michael dio un paso adelante, profesional y sereno. Pido disculpas por la intrusión, señor Miller, pero tengo asuntos urgentes que discutir con la señorita Miller con respecto a la valoración de nuestra empresa y la investigación de prensa de Bloomberg. Papá agitó la mano con desdén. Cualquier problema de startup que tengan puede esperar hasta el lunes. ¿Estamos discutiendo una importante oportunidad de inversión en este momento? Michael me miró, esperando permiso para continuar. Asentí ligeramente. Señor, dijo, dirigiéndose directamente a mi padre, estoy aquí para informar a la señorita Miller que, a cierre de mercado de hoy, la valoración de la empresa Luminary Tech Solutions ha cruzado oficialmente los $1.100 millones, lo que hace que su patrimonio neto sea de aproximadamente $770 millones en capital más activos líquidos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un largo momento. La cubertería de plata de mamá cayó ruidosamente al resbalar de su mano sobre su plato. ¿Qué acabas de decir?, preguntó papá, con la voz repentinamente ronca. Michael mantuvo su comportamiento profesional. Luminary Tech Solutions, la empresa de la señorita Miller, está ahora valorada en más de $1.000 millones tras nuestro último contrato con California Edge Systems. La señorita Miller es la fundadora y accionista mayoritaria. El silencio en la sala era absoluto. 5 rostros conmocionados me miraban mientras la realidad se asentaba lentamente. Finalmente había roto mi silencio de 7 años, y nada volvería a ser igual. Durante varios segundos, nadie se movió. Papá se quedó helado, con la carpeta de la propuesta aún abierta ante él. Su oferta de $50.000 por el 60% de mi empresa multimillonaria lo miraba fijamente. La boca de Thomas estaba ligeramente abierta. Mamá miraba repetidamente entre Michael y yo, como si intentara conectar estas dos realidades incompatibles. Robert Anderson fue el primero en romper el silencio. Jessica, ¿es algún tipo de broma? No es ninguna broma, respondió Amanda antes de que yo pudiera. Dio un paso adelante y abrió su tableta, mostrando el prospecto de nuestra empresa. Luminary Tech Solutions,
fundada por Jessica Miller hace 7 años. Valoración actual de $1.100 millones a día de hoy. Más de 300 sistemas hospitalarios utilizan nuestra plataforma de análisis predictivo en todo el mundo, oficinas en 7 países. Eso no es posible, dijo Thomas. Nunca hemos oído hablar de Luminary. Lo que sea. Michael me entregó el portafolio que había traído. Lo abrí sobre la mesa del comedor, revelando la portada de la revista Healthcare Innovation del mes pasado con nuestra plataforma de software en primera plana. La siguiente era la portada preliminar de la revista Time, que mostraba mi foto con el titular, La multimillonaria invisible, cómo Jessica Miller construyó en secreto un imperio de inteligencia artificial en la atención médica. Esto va a imprenta la próxima semana, expliqué. He rechazado la cobertura de los medios hasta ahora, pero con nuestra reciente expansión, se hizo imposible mantener la privacidad. Papá finalmente encontró su voz, aunque temblaba ligeramente. 7 años. Has estado dirigiendo una empresa de $1.000 millones durante 7 años y nunca nos lo dijiste. La empresa no siempre valió 1.000 millones, aclaré. Hemos crecido de manera constante. El año pasado, estábamos valorados en aproximadamente 600 millones. Mamá se llevó la mano al pecho, pareciendo a punto de desmayarse. Pero conduces un Toyota. Vives en ese pequeño apartamento. Nunca dijiste nada. Elegí vivir modestamente y reinvertir en la empresa, expliqué. Y después de ese primer día de acción de gracias, cuando todos desestimaron mi plan de negocio, decidí que era más fácil no discutirlo con la familia. Michael intervino con fluidez, sus años manejando reuniones de junta eran evidentes. La señorita Miller ha llevado a Luminary a convertirse en una de las empresas de tecnología sanitaria de más rápido crecimiento en América. Nuestros algoritmos patentados están ayudando actualmente a los proveedores médicos a ofrecer una mejor atención a más de 37 millones de pacientes. Esperamos un crecimiento del 20% el próximo trimestre. Papá alcanzó su vaso de agua con mano temblorosa. Todo este tiempo, te hemos estado diciendo cómo dirigir un negocio y tú. ¿Has sido multimillonaria? Amanda terminó por él. Sí. Y ahora Bloomberg está a punto de dar la noticia que conecta a Jessica con Luminary. Estamos aquí para prepararnos para la atención mediática que seguirá. Robert Anderson había estado estudiando los materiales con creciente interés. Su escepticismo inicial se transformó en un cálculo oportunista. Jessica, dijo, con un tono completamente diferente ahora, esto es extraordinario. Mi firma de inversión estaría muy interesada en discutir oportunidades de asociación. Apuesto a que sí, pensé, pero mantuve mi expresión neutral. Thomas empujó su silla hacia atrás bruscamente. Esto no tiene ningún sentido. Si tienes tanto éxito, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué dejarnos creer que estabas luchando todo este tiempo? Era una pregunta justa, la misma que mi equipo ejecutivo había hecho repetidamente a lo largo de los años. Al principio, fue porque necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacerlo sin ayuda ni conexiones, respondí honestamente. Después de sus reacciones iniciales, se hizo más fácil mantener separadas mi vida profesional y familiar. Todos ustedes tenían ideas tan fijas sobre mí y mis capacidades. Michael me entregó discretamente otro documento. Jessica, el equipo de comunicaciones necesita tu aprobación para este comunicado de prensa antes de que salga el artículo de Bloomberg. Mamá ahora lloraba en silencio, ya fuera por el shock, la felicidad o una complicada mezcla de emociones. No podría decirlo. Mi padre miraba fijamente el contenido del portafolio, pasando páginas de informes financieros y resúmenes de operaciones globales. Entonces, todas esas veces que intentamos ayudarte, comenzó. No estaban tratando de ayudarme, papá, corregí suavemente. Estaban tratando de controlarme basándose en su suposición de que no podría tener éxito por mi cuenta. La declaración fue directa pero no cruel. Por primera vez, estaba hablando con mi familia como la persona en la que me había convertido, no la hija que pensaban que conocían. Papá levantó la vista, con una expresión ilegible. ¿Podrías habérnoslo dicho? ¿Me habrían creído?, pregunté. ¿O habrían intentado tomar el control como están haciendo esta noche? No tuvo respuesta para eso. La evidencia de sus intenciones estaba ante él en blanco y negro. 50.000 por el 60%.
El equipo de comunicaciones había instalado ordenadores portátiles en el aparador y trabajaba rápidamente. Amanda se me acercó de nuevo. Jessica, necesitamos tomar decisiones sobre la conferencia de prensa. Las principales cadenas están solicitando entrevistas. El cambio repentino fue discordante. Durante años, mantuve mi vida profesional completamente separada de las reuniones familiares. Ahora, mi equipo ejecutivo estaba transformando el comedor formal de mi madre en un centro de gestión de crisis. Thomas se levantó, con el rostro sonrojado. ¿Y qué? ¿Ahora eres una directora ejecutiva de primera? ¿Demasiado importante para la familia? ¿Es por eso que nos dejaste pensar que estabas fracasando, para poder tener esta gran revelación dramática? La acusación me dolió, pero reconocí el orgullo herido detrás de ella. Durante años, él había sido posicionado como el hermano exitoso. Esa no era mi intención, Thomas, dije. Pero, habría sido mejor si hubiera corregido a papá cada vez que llamaba a mi empresa una pequeña startup. Si hubiera mencionado que mientras celebrabas tu contrato de $3 millones, yo estaba finalizando un acuerdo por valor de 50 millones por la SEC. Robert Anderson se levantó y se arregló la chaqueta. Jessica, esto es claramente un asunto familiar. Quizás deberíamos continuar nuestra discusión de negocios en otro momento, cuando las cosas se hayan calmado. Su repentina formalidad me divirtió. Hace una hora, me trataba con condescendencia sobre mi lindo proyectito de tecnología. Ahora me trataba como la magnate de los negocios que de repente se dio cuenta de que era. Probablemente sea lo mejor, Robert, estuve de acuerdo. Mi asistente se pondrá en contacto contigo si estamos interesados en discutir oportunidades de inversión. Él asintió, reconociendo el educado despido, y se despidió torpemente. El señor Anderson lo siguió, claramente inseguro de si disculparse o fingir que no había pasado nada inusual. Cuando la puerta se cerró tras ellos, mamá finalmente me habló directamente, con voz queda. ¿Por qué, Jessica? ¿Por qué ocultarle esto a tu propia madre? La pregunta contenía un dolor genuino. A pesar de nuestras diferencias, nunca quise causarle dolor. No lo planeé de esta manera, mamá, dije en voz baja. Después de años de que mis ambiciones fueran desestimadas, simplemente dejé de compartirlas. Cuanto más crecía Luminary, más difícil se hacía anunciar de repente, por cierto, en realidad estoy dirigiendo una empresa masiva. Papá seguía mirando los documentos, particularmente un gráfico que mostraba nuestra trayectoria de crecimiento durante 7 años. Todo este tiempo, murmuró casi para sí mismo, mi propia hija. Michael se acercó de nuevo. Pido disculpas por la interrupción, señorita Miller, pero el reportero de Bloomberg está ahora afuera. Deben haber rastreado los vehículos de la empresa hasta aquí. Miré hacia la ventana y vi la furgoneta de noticias deteniéndose. El momento de la revelación privada había terminado. El público estaba a punto de comenzar, estuviéramos listos o no. Jessica, dijo papá de repente, con una voz diferente. Lamento haberte subestimado, por las cosas que dije. La simple disculpa me tomó por sorpresa. En todos mis escenarios imaginados de este momento, nunca esperé que mi padre reconociera su error tan directamente. Antes de que pudiera responder, Amanda estaba a mi lado de nuevo. Necesitamos movernos rápido. La historia sale en 1 hora, con o sin nuestro comunicado. Miré a mi familia, sus mundos trastornados por la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Luego a mi equipo, gestionando eficientemente la revelación de mi identidad profesional al mundo. 2 vidas separadas colisionando en el comedor de mi madre. Ya no había vuelta atrás. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de comunicados de prensa, entrevistas y conversaciones familiares que iban de lo emocional a lo incómodo. Bloomberg dio la noticia el domingo por la noche. Multimillonaria oculta revelada, Jessica Miller, la fuerza secreta detrás del gigante de la inteligencia artificial en la atención médica, Luminary. Para el lunes por la mañana, los reporteros habían rodeado la casa de mis padres en Betka. Mi equipo de comunicaciones instaló un área de prensa improvisada en el jardín delantero, donde di una breve declaración confirmando mi papel como fundadora y directora ejecutiva de Luminary Tech Solutions. El mundo de los negocios estaba fascinado por cómo había construido una empresa multimillonaria manteniendo un perfil tan bajo. Dentro de la casa,
Mi familia procesaba su nueva realidad. Mamá oscilaba entre el orgullo y el dolor, a veces en la misma frase. Jessica, siempre supe que eras especial, pero ¿cómo pudiste no contarle esto a tu propia madre? ¿Sabes cuántas veces le he dicho a la gente que todavía estabas encontrando tu camino con tu pequeño negocio de ordenadores? Papá se retiró a su estudio durante horas, saliendo ocasionalmente para hacer preguntas detalladas sobre las operaciones de la empresa o para mirarme con una mezcla de confusión y un respeto recién descubierto. Parecía estar reconstruyendo toda su comprensión de su hija, reconciliando a la persona que pensaba que yo era con la líder empresarial en su pantalla de televisión. Las reacciones de Thomas fueron las más volátiles. Inicialmente, salió de la casa furioso, regresando al día siguiente con una compostura forzada que apenas enmascaraba su resentimiento. Qué conveniente que nunca mencionaras tu éxito mientras yo compartía todos mis desafíos empresariales contigo, dijo durante el desayuno. Todas esas veces que te ofrecí ayuda, ¿qué estabas haciendo? Solo riéndote de mí. No me estaba riendo de ti, Thomas, le aseguré. Tomé la decisión de mantener mi vida profesional en privado después de años de que fuera desestimada. El martes por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de familiares lejanos y viejos conocidos. El tío Esteve, el hermano de papá, que nunca había mostrado interés en mi carrera, de repente tenía una oportunidad de inversión que necesitaba financiación. Primos con los que no había hablado en años se preguntaban si estaba contratando. Mi amiga de la secundaria, Melissa, que me había dejado de hablar sin explicación después de la universidad, me envió un mensaje de texto para reconectar y mencionó que su esposo estaba buscando trabajo en tecnología. El patrón se volvió predecible. El shock y la incredulidad iniciales eran seguidos rápidamente por intentos de capitalizar la conexión. Mi asistente comenzó a filtrar las llamadas, creando una barrera entre mí y la repentina afluencia de acercamientos oportunistas. Para el miércoles, la dinámica familiar había cambiado perceptiblemente. Papá, que siempre había dominado las conversaciones familiares con su experiencia empresarial, ahora me consultaba sobre cuestiones económicas. En el almuerzo, cuando surgió el tema de las tasas de interés, se volvió hacia mí y dijo, Jessica probablemente tiene mejores ideas sobre esto que yo. Su tono contenía una mezcla de orgullo y persistente incredulidad. Mamá había transformado nuestra pared de fotos familiares de la noche a la mañana, presentando de repente todos los logros académicos que había obtenido. Algunos se remontaban a ferias de ciencias de la escuela primaria. Llamaba a sus amigas abiertamente en mi presencia, su voz llegaba desde la cocina. Sí, esa es mi Jessica de la que están hablando en CNBC ahora mismo. Siempre tuvo un don para los ordenadores. Thomas seguía siendo el más complicado. Durante un momento a solas en el patio trasero, finalmente confrontó el núcleo de sus sentimientos. ¿Sabes lo estúpido que me siento?, preguntó sin rodeos. Todos estos años presumiendo del negocio familiar, pensando que yo era el exitoso. Mientras tanto, mi hermana pequeña me está dando 1000 vueltas financieramente y dejándome dármelas de pez gordo. Nunca lo vi como una competencia, Thomas, le dije sinceramente. Fácil de decir cuando vas ganando, respondió, pero sin verdadera malicia. Después de una pausa, añadió, es impresionante, sin embargo, lo que has construido. Papá también lo piensa, aunque le cueste admitirlo. Esa noche, mientras el frenesí mediático comenzaba a amainar, mi padre me pidió hablar en privado en su estudio. La habitación siempre había sido su dominio, llena de premios de la industria de la construcción y recuerdos del negocio familiar. Ahora parecía más pequeño detrás de su escritorio, menos el patriarca y más solo un hombre enfrentando un cambio en su comprensión del mundo. Esa propuesta que te ofrecí, comenzó, pareciendo genuinamente avergonzado. $50.000 por el 60%. Dios, Jessica, si hubiera tenido la menor idea. Era una oferta justa basada en lo que pensabas que sabías, dije diplomáticamente. Él negó con la cabeza. No, no lo era. Incluso para una pequeña startup, era controladora y condescendiente. Lo veo ahora. La cosa es, Jessica, que nunca pensé, su voz se apagó. ¿Nunca pensaste que? ¿Que me superarías tan completamente? Lo admitió. Cuando eras pequeña, imaginé que quizás te iría bien, que tendrías una carrera cómoda. Pero este nivel de éxito, crear algo que vale miles de millones, nunca lo imaginé para ti.
La honestidad fue refrescante, aunque dolorosa de escuchar. ¿Por qué no?, pregunté. Siempre animaste a Thomas a apuntar a lo más alto. Papá desvió la mirada, confrontando sus propios prejuicios, quizás por primera vez. Supongo que tenía expectativas diferentes para mi hija que para mi hijo. Eso fue miope por mi parte. Viniendo de mi padre, esto era equivalente a una profunda disculpa. La mañana siguiente trajo una nueva ola de ajustes. En el desayuno, mamá mencionó casualmente que le había dicho a los Johnson de al lado que su hija podría aparecer en la revista Time. Papá revisó su teléfono y anunció que el valor equivalente de las acciones de Luminary había aumentado un 2% en las estimaciones previas a la apertura del mercado. Incluso Thomas había comenzado un cambio sutil, haciendo preguntas genuinas sobre tecnología sanitaria mientras tomaba café. Entonces, tu algoritmo realmente predice los resultados de los pacientes. Por eso los hospitales pagan por él. La curiosidad en su voz era real, sin el filo competitivo que había caracterizado nuestras interacciones durante años. Para el viernes, una semana después de la revelación, mi madre organizó una cena familiar improvisada. A diferencia de la tensa comida que había desencadenado la exposición de mi éxito secreto, esta tenía una energía diferente. Mis padres no habían invitado a nadie de fuera, no habían establecido ninguna agenda más allá de la reconexión familiar. Mientras nos sentábamos alrededor de la misma mesa donde todo había cambiado, papá levantó su copa para un brindis. Por Jessica, dijo, con voz firme pero emocionada. Has construido algo notable y lo has hecho completamente a tu manera. Lamento no haber visto tu potencial antes. Estoy increíblemente orgulloso de ser tu padre. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas mientras añadía. Siempre quisimos lo mejor para ti, aunque no siempre entendiéramos lo que eso significaba. Thomas chocó su copa contra la mía. La próxima vez que ofrezca un consejo de negocios, siéntete libre de reírte de mí hasta echarme de la habitación, dijo con una sonrisa autocrítica. El momento no fue perfecto. Años de dinámicas arraigadas no se disolverían de la noche a la mañana, pero fue un comienzo, un primer paso hacia un nuevo tipo de relación familiar construida sobre quienes éramos realmente en lugar de quienes habían asumido que yo sería. Más tarde esa noche, mientras mi equipo se preparaba para nuestro regreso a Boston, Amanda hizo la pregunta que había estado en su mente toda la semana. ¿Valió la pena?, preguntó. ¿Guardar el secreto todos estos años? Miré hacia la sala de estar donde mi familia estaba reunida, todavía navegando torpemente nuestra nueva realidad, pero haciendo esfuerzos genuinos. Aún no estoy segura, respondí honestamente. Pero creo que ahora podríamos estar construyendo algo mejor, algo basado en la verdad. Pasaron 6 meses, trayendo cambios que nunca podría haber anticipado. La atención de los medios finalmente se calmó a medida que surgían nuevas historias de negocios. Luminary continuó su trayectoria de crecimiento, expandiéndose a la inteligencia artificial de atención médica preventiva y abriendo nuevas oficinas en Seúl y Berlín. Más significativamente, mi relación con mi familia se transformó de maneras tanto sutiles como profundas. Después de que el shock inicial se desvaneciera, comenzamos el delicado proceso de reconstruir conexiones basadas en quienes éramos verdaderamente en lugar de los roles que nos habían asignado. Mi padre, quizás sorprendentemente, hizo el cambio más drástico. Después de 4 décadas de verse a sí mismo como la autoridad empresarial de la familia, abrazó una nueva dinámica con una gracia notable. Nuestras llamadas dominicales evolucionaron de él ofreciendo consejos no solicitados a intercambios genuinos sobre desafíos de liderazgo y pensamiento estratégico. Jessica, ¿crees que el modelo de atención médica está cambiando hacia el análisis preventivo?, preguntó durante una de esas conversaciones, habiendo investigado claramente el tema de antemano. He estado leyendo sobre el modelado predictivo en la atención al paciente. El interés genuino en mi trabajo, sin intentos de controlar o dirigirlo, se sintió como un regalo. Me encontré compartiendo ideas que había acumulado durante años de construir Luminary, y él escuchaba con el respeto de un profesional a otro. A mamá le costó más la transición. Su identidad había estado tan envuelta en los roles de género tradicionales que mi éxito en el mundo de los negocios inicialmente la dejó insegura de su lugar en mi vida. Alternaba entre presumir de su hija multimillonaria con sus amigas y preocuparse de que mi carrera me dejara insatisfecha sin una familia propia. Nuestro avance llegó durante su visita a mi sede en Boston.
Verme en mi entorno profesional, liderando un equipo de brillantes ingenieros y científicos, algo cambió en su percepción. «Me recuerdas a mi madre, tu abuela», dijo inesperadamente mientras caminábamos por el departamento de investigación. «Todos piensan que saqué mis habilidades de ama de casa de ella, pero olvidan que dirigió su propio negocio de costura durante la depresión. Ella también fue una emprendedora, a su manera». Esta conexión con nuestra historia familiar ayudó a cerrar la brecha entre su mundo y el mío. Comenzamos una tradición de días de spa mensuales donde se permitía hablar de negocios, pero no era obligatorio, creando un espacio para la construcción de una relación multidimensional. El viaje de Thomas fue quizás el más complejo. Habiéndose definido a sí mismo como el éxito empresarial de la familia, mis logros revelados inicialmente amenazaron su sentido de identidad. Nuestra relación sufrió varios reveses, incluido un difícil día de Acción de Gracias donde bebió demasiado e hizo comentarios pasivo-agresivos sobre las startups tecnológicas con suerte. El punto de inflexión llegó inesperadamente. La empresa de construcción de Thomas enfrentó un desafío significativo cuando un cliente importante se retiró de un contrato, dejándolo sobrecargado. En lugar de ocultar el problema, me llamó directamente. «No estoy pidiendo dinero», aclaró de inmediato. «Solo un consejo. Obviamente has descubierto cómo navegar las crisis empresariales mejor que yo». Esa vulnerabilidad abrió una puerta. Compartí historias de las primeras dificultades de Luminary, las veces que casi fracasamos antes de encontrar nuestro equilibrio. Él escuchó sin ponerse a la defensiva, y por primera vez desde la infancia, éramos solo hermanos ayudándonos mutuamente en la dificultad. Para la primavera, nuestra dinámica familiar había encontrado un nuevo equilibrio. Papá se retiró de la gestión activa de la empresa de construcción, cediendo las operaciones a Thomas mientras servía como consultor. Mamá comenzó a trabajar como voluntaria en un programa de mentoría empresarial para mujeres, invitándome ocasionalmente a hablar con sus protegidas. Durante un fin de semana familiar en mi casa del lago en New Hampshire, una propiedad que había comprado años antes pero que nunca había compartido con ellos, papá y yo nos sentamos en el muelle viendo el atardecer. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo, rompiendo un cómodo silencio. «Pasé años tratando de protegerte de la decepción en los negocios, tratando de bajar tus expectativas para que estuvieras satisfecha con un éxito modesto». Asentí, animándolo a continuar. «Estaba tan seguro de lo que era posible para ti», admitió. «Tan confiado en mi visión limitada. Mientras tanto, estabas logrando silenciosamente cosas que nunca soñé». Se rió suavemente. «Es humillante darte cuenta de que tu hija superó tu imaginación incluso antes de que te dieras cuenta». «Supongo que todos nos subestimamos a veces», respondí. Se volvió para mirarme directamente. «Tú no. Conocías tu valor incluso cuando nadie más podía verlo. Esa es la parte que más admiro». El cumplido significó más que cualquier logro empresarial. Mi padre, que una vez había desestimado mis ambiciones, ahora veía no solo mi éxito, sino la fuerza que me llevó a creer en mí misma cuando otros no lo hacían. En la gala benéfica anual de Luminary ese verano, tomé una decisión que sorprendió a mi equipo ejecutivo. Invité a mi familia a asistir como invitados de honor, reconociéndolos públicamente en mi discurso. Mi viaje como emprendedora me enseñó que el éxito nunca es verdaderamente individual, dije a los inversores, clientes y miembros del equipo reunidos. Incluso cuando el camino se siente solitario, estamos moldeados tanto por las personas que nos desafían como por las que nos apoyan. Observé los rostros de mis padres en la audiencia. Mamá secándose las lágrimas, papá sentado más erguido en su silla. A veces, el mayor regalo es tener que demostrar tu valía, tener que trabajar más duro porque el camino fácil no está disponible. Así que, aunque mi viaje no siempre fue fácil, estoy agradecida por cada obstáculo que me obligó a ser ingeniosa, cada duda que me empujó a estar segura de mi propia visión. La ovación de pie que siguió fue por los logros de Luminary, pero el orgullo en los ojos de mis padres era por algo más personal. La hija que habían criado había triunfado, no a pesar de sus limitaciones, sino trascendiéndolas. En los años transcurridos desde esa fatídica cena en la que mis dos mundos colisionaron, he aprendido que las relaciones familiares, al igual que las empresas, requieren una reinvención continua. La dolorosa revelación creó una oportunidad para que algo más auténtico creciera en su lugar. Papá ya no se ofrece a rescatar mi negocio con $50.000.
En cambio, hace preguntas reflexivas sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina preventiva. Mamá ha dejado de presentarme a hombres exitosos, reconociendo que el éxito nunca fue lo que me faltaba. Thomas y yo hemos encontrado una nueva dinámica como pares en lugar de competidores. En cuanto a mí, he descubierto que ser plenamente conocida, aunque a veces sea incómodo, ofrece una libertad que nunca experimenté al compartimentar mi vida. La directora ejecutiva multimillonaria y la hija pueden coexistir en la misma persona, sin que una disminuya a la otra. ¿Has experimentado un momento en que alguien finalmente vio tu verdadero potencial después de subestimarte durante años? ¿Cómo cambió eso tu relación? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Si este viaje de mantenerte fiel a tu verdad a pesar de las expectativas de los demás resonó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar tu poder. Gracias por escuchar mi historia. Recuerda, a veces el mayor éxito no se mide por la riqueza que construyes, sino por permanecer fiel a tu visión, incluso cuando otros aún no pueden verla.